Y bienvenidas y bienvenidos a La Polifonía, el espacio en donde compartimos ideas y pensamientos, ya saben, desde diferentes puntos de vista. Y hoy estamos ya no tanto en la fría Lituania, Diego Monterroso, ya no tanto en la fría Italia, Huicho, que nos contó que hay bastante calorcito, y en la calurosa Guatemala. Cuéntenos, ¿cómo está Guatemala en estos días? Creo que está bastante rico, sabroso el calorcito. Eh, pero bueno, hoy vamos a estar platicando sobre retos existentes desde nuestra perspectiva de jóvenes de hacer negocios en Guatemala. Somos jóvenes, nos gusta mucho añadir valor, pero interactuamos en un ecosistema que tiene algunos retos, algunas complicaciones y les queremos contar desde nuestras perspectivas cómo ha sido hacer negocios en nuestro país. Así que bueno, pasándole el balón a nuestro armador, Luis Fer, por favor, contanos qué esperas de hoy, cómo ves la conversación de hoy y bueno, danos ahí el gustazo de escucharte y también de escuchar a el Wichini. Gracias, Diego, y qué gusto verlos otra vez. Yo creo que va a ser un episodio interesante porque ustedes han tenido experiencia, ya sea desde el sector importador, en el caso de Huicho, y vos, Diego, más así en el lado emprendedor, formando empresas de cero. Ya has tenido un par de experiencias ahí exportando también. Entonces, yo creo que vale la pena para ponernos en contexto primero, empezando con Huicho, que nos cuente. ¿En qué rubro ha estado? ¿Qué tipo de empresa ha participado aquí en Guate? También ha tenido la experiencia un poco en Nicaragua. Y luego, Diego, contanos vos qué experiencias has tenido haciendo negocios aquí en Guate. Bueno, yo estoy súper contento de volver a estar acá y de lo que me acuerdo ahora es de las checas de Diego, que no sé si te recordás, Luis, el que tuvo una su época que vendió un su carrazo, bueno, era un carro bien Sí, bonito me por un acuerdo. su Toyota Mil que me encantaba a mí también, pero el Diego siempre ha sido bastante aventado en esas cosas y me recordé ahorita y me encantó. Eh, sí, yo he tenido la experiencia que han tenido muchos jóvenes seguramente, ¿no? De querer poner un negocio por cuenta propia. Yo me acuerdo que yo desde como los 13 14 años, en mis vacaciones me salía a la colonia a lavar carros y ya tenía mis clientas y les daba seguimiento. Entonces, como que desde pequeño siempre he tenido la inquietud empresarial porque lo vi desde mi abuelo que tuvo una maquila de ropa, que le hacía la ropa a Pais cuando comenzaba Pais hace mucho tiempo. Y mi papá que toda su vida ha sido empresario, ¿verdad? Desde que ni siquiera fue a la U, sino que salió del colegio y directo a los negocios y ahí está muy bien, gracias a Dios. Y yo sí fui a la U y sí tuve otra línea, pero siempre he estado muy relacionado en el mundo empresarial. De hecho, como mencionaba Luis, aparte de experiencia de lavar carros, cuando estuve en la U comencé con un negocio de venta de mariscos que agarró formalidad con los años y eventualmente cerró, pero sí tuve la experiencia de ir a buscar el producto y llevarlo a la ciudad y hacer la venta en frío. Y también tuve experiencias un poquito más complejas porque el trabajo que me fui a hacer a Nicaragua fue gerente administrativo de una importadora de calzado, cabal, y poco a poco llegué a ser hasta el gerente país, ¿verdad? Entonces, sí, me encantan los negocios y espero seguir haciendo negocios toda la vida. Wicho dice que le gustó mucho su época de vender el camarón. Cuando tenía su empresa de mariscos en Adomarón. Adomarón Don se llamaba Marón, la. así se Pero yo creo que llamaba está todo. mejor porque yo vendía la checa, vamos, vendía las checas, vendía el pan de cada día. Y bueno, igual, yo he inspirado mucho por mi abuelita. Mi abuelita tiene una venta de flores súper, súper humilde en Xela, en Quetzaltenango. Y desde pequeño siempre íbamos a vender. Me encanta esa interacción con los clientes, ese servicio al cliente, vender, regatear, es parte de mi ADN. Y con mi hermana empezamos desde chiquitos vendiendo puporopos en la venta de flores de mi abuelita los domingos, nos iba bien. Luego las checas, vendí mi carro, mi carrito convertible que me regaló mi viejo. Lo convertí capital de trabajo. Luego exportación de piñatas.
con la idea de exportar piñatas que se pudieran apachar para mandarlas a nuestros migrantes y desde ese momento me enamoré mucho de servir a nuestros migrantes y eso es lo que me llevó a lo que estoy ahorita, que es una empresa proveedora de servicios financieros que procesamos pagos de Estados Unidos a Guatemala. Esperamos luego expandirnos a Latinoamérica utilizando blockchain para bajarle el precio a las remesas y hacerlas mucho más conscientes, sociales y que cumplan un rol de fomento de desarrollo, no solamente un rol de generación de ganancias para intermediarios financieros. Bueno, en eso andaba en términos de los negocios de la vida. No me recordaba la experiencia de Huicho con los camarones. Creo que salió de la idea de una clase en la universidad, que fue un poco un proyecto así. Huicho sí Sí, lo llevó a la práctica. sí. Y bueno, hablando, digamos, un poco me acuerdo por qué fue que se te complicó ese negocio. Me acuerdo que se fue la luz y perdiste el producto que tenías. Entonces, el primer tema del que quiero hablar es un poco de infraestructura. Está un poco de moda últimamente en Guate. El tema, obviamente hay muchos retos en temas de carreteras, puertos, aeropuertos. eh, y les voy a dar un par de ejemplos. La distancia entre Ciudad de Guatemala y Flores, Petén, son más o menos aprox 500 kilómetros. El año pasado recorrí Alemania de extremo a extremo, de Berlín a una ciudad que se llama Colonia. Son más o menos 100 kilómetros más. Ese trayecto lo hice como en 6 7 horas. Y desde Ciudad de Guatemala a Petén son como 10. Eso obviamente pues implica complicaciones logísticas y costos para las empresas. Hay otros ejemplos como los puertos, que en el puerto Pacífico funciona una grúa. Imagínense cuánto tiempo, cuánto costo es eso para una empresa. Hablábamos también, por ejemplo, de la electricidad, un poco ahí que a veces te puede arruinar completamente una producción, pero también la infraestructura digital es un poco compleja. Al inicio del episodio estaba yo teniendo problemas para conectarme con el Wi-Fi. Entonces, todo ese tipo de complicaciones de infraestructura, tanto, pues, digamos, física como digital, complica mucho hacer negocios en Guatemala. ¿Cómo ha sido su experiencia en ese sentido sobre retos concretos de infraestructura? La verdad, comienzo de ahí y te robo un momentito la palabra. La verdad es que sí es un gran reto, creo yo, para Guate, si no es que de los principales que tiene para apoyar al sector privado, considero yo, porque es increíble que países con menos capacidad, vecinos, como Nicaragua, como, bueno, El Salvador, no sé si podemos decir menos capacidad ahora, pero eh, para Guate sí es menos capacidad, ¿no? Tienen carreteras mucho mejor establecidas y las mantienen mucho mejor. Y sí, yo considero que de los grandes retos de Guate es eso. Y no solo hablemos de carretera, ¿verdad? La verdad es que el tema de infraestructura a nivel de reto empresarial es bastante grande porque, puchica, podemos hablar de ya de los edificios viejos, de qué tan difícil es encontrar una bodega muy bien ubicada si estás en un negocio de distribución, tema de carreteras, pero al final el concepto es simple, ¿no? Porque del Imperio Romano, yo me acuerdo que los grandes puntos a favor del imperio y que se expandiera tanto fue de que las creencias más importantes que tenían ellos era de que tenían que conectar ciudades, porque eso permitía no solo facilitar el transporte entre ciudades, sino que permitía el intercambio cultural, permitía el intercambio de bienes, permitía muchas cosas, ¿no? Entonces es increíble cómo una idea tan básica que viene de hace tanto tiempo eh, aún es un tema en Guate, pues que no debería ni siquiera ser un tema en Guate, pienso yo. Y de la mano de la infraestructura va la gestión de la infraestructura, porque, ok, hacen una carretera nueva, pero después ya no se le da el mantenimiento, después ya no se piensa a futuro en cómo gestionar el flujo que va a tener esa carretera. Yo sí creo que en ese sentido sí estamos bastante en pañales, porque no solo es hacer carreteras y ya, sino que es también pensar qué va a pasar a futuro con esas carreteras, ¿no? Y pasando el tema a otro tipo de infraestructuras, como vos decís, Luis,
Eh, Guate tiene carencias que no debería de tener ya en temas de Wi-Fi, en temas, y eso que estamos hablando de la ciudad, no digamos el acceso a Internet en todo el país, ¿verdad? Que es súper complicado. Y luego está el tema de la infraestructura para empresarios que buscan una oficina que les permita evitar tráfico, que ya es casi imposible, pienso yo. O no sé, o sea, de verdad que es un tema bastante amplio y Guate sí tiene mucha carencia. El puerto, por ejemplo, yo estaba hablando con mi papá de eso hace no mucho y para Guate todavía es un reto nacionalizar un furgón en tiempos donde el producto es necesario, como diciembre, por ejemplo, porque mi papá todavía importa calzado en Guate y es el mejor momento, ¿no? Y los clientes esperan el producto y todo. Imagino que esa misma posición que tiene él en su sector, la tienen todos en los otros sectores, ¿verdad? Entonces sí, sí estamos en pañales y yo creo que hay mucho, mucho campo para mejorar. Total. Y yo complementando mucho lo que dice Wicho, ustedes son unos expertos en la logística, pero tienen que malabarear mucho para lograr llevar producto y eso no debería ser así, porque los países que son altamente competitivos son los que mejor tienen desarrollada su infraestructura de importación y exportación. Y recuerdo mucho la lógica de desarrollo que mi mentor Lizardo, lo vamos a tener aquí en alguno de nuestros próximos episodios, dice, el problema con Guatemala es que la lógica de desarrollo de nuestros centros de producción, de comercio, no están cerca de los puertos, sino que más bien tenemos muy distribuida nuestra población en áreas montañosas, muy lejos para llevar productos a Nevaj, Quiché, te toma horas, 10 horas. Mirás ahí los furgones cargadísimos de productos bajando en literalmente unas veredas que se juegan la vida y realmente es por la lógica en la que está desarrollado nuestro país. Vamos a llevar el desarrollo hasta el punto más cercano en lugar de traer a la población hacia centros habitacionales cercanos a nuestros puertos que nos permita ser competitivos y poder desarrollarnos como lo han hecho los grandes imperios y los grandes actuales imperios. Shanghai, ¿por qué es tan poderoso? Porque es un puerto. Eh, si hablamos de California, si hablamos de Florida, si hablamos de Nueva York, son puertos nuevamente. Incluso los puertos en México son muy relevantes para el desarrollo. Y también eso me lleva a lo segundo, que es cuando tuve mi negocio de piñatas, de exportación de piñatas, el mayor costo que teníamos era el transporte. A pesar de que estamos muy cerca de Estados Unidos, era carísimo el transporte. Y esa fue una de las razones por las cuales dejamos de hacer la exportación, porque no éramos competitivos. Sale más barato producir la piñata en Estados Unidos con precio de mano de obra estadounidense que mandarla desde Guatemala, estando muy cerca. Estamos perdiendo mucha competitividad y muchas empresas que se quisieran instalar acá en Guatemala no lo hacen porque no somos competitivos a nivel de infraestructura. Mi amigo Francisco Menéndez, exportador, buenísimo, saludos por cierto, Panchito, prefieren estar en Puebla, México. ¿Por qué? Porque es mucho más competitivo producir en un país que tiene mucha más facilidad para enviar a los Estados Unidos, que es el mercado por excelencia en términos de exportaciones. Hablemos un poco también de formalización de empresas. Diego, que has tenido experiencias recientes con emprendimientos. Te voy a regresar la palabra. Eh, el porcentaje de éxito de los emprendimientos en Guatemala es muy bajo. Sí. Eso se debe pues a varias razones. Yo te quiero preguntar, Diego y Wicho, si tenés algo para comentar en términos de burocracia. ¿Qué tan difícil es inscribir una empresa, en general echar a andar una empresa en Guatemala? Y yo creo que eso va también muy atado al término de financiamiento, que lo hemos tocado en episodios anteriores. Eh, pues imagino yo que es difícil conseguir financiamiento para una pequeña empresa que está iniciando. Contanos un poco por ahí cómo ha sido tu experiencia arrancando una empresa de cero en términos
de burocracia y de conseguir financiamiento. Perfecto, perfecto. Mira, nuestra empresa llamada Abunda nos tomó aproximadamente un mes y medio abrirla. Y eso que a nivel de burocracia lo más fácil es abrir la empresa y no obtener los permisos que necesitas, que es en donde es realmente lento y tortuoso. Un mes y medio. Tenés que invertir mínimo, mínimo. Y nosotros con un gran amigo, un abogado, nos cobró, no debería decir el precio, pero nos cobró 7,000 quetzales porque somos amigos. Pero realmente el costo de abrir una empresa, una SA, una sociedad anónima, que es la que más se utiliza, no baja de 10,000 quetzales. Y el gobierno hace varios años creó la figura de las sociedades de emprendimiento para promover que más emprendedores tuvieran una figura legal que les permitiera, por ejemplo, acceder a financiamiento, pero realmente terminó siendo un fracaso. No hay sociedades de emprendimiento inscritas en Guatemala porque no genera ningún beneficio y es costoso acceder a una sociedad de emprendimiento. Y yo creo que la razón por la cual simplemente abrir una empresa en Guatemala no es la primera opción para mucha gente es por ese costo, la barrera de entrada es muy elevada y el beneficio no lo ves. No ves el beneficio porque no hay razón, es más fácil estar en la informalidad en tanto, no necesitas acceder a financiamiento, porque cuando ya necesitas financiamiento es cuando ya la empresa y la figura legal te ayuda, o en tanto querés mantener digamos que aparte, tus actividades como empresario y aparte tus actividades como individuo, pero realmente son muy pocas las personas que tienen esa visión de separar las cosas completamente. Y te pongo un ejemplo aquí en Europa. Yo estoy en el área de los Bálticos, en donde son los más eficientes en términos de burocracia. Y abrir una empresa en Estonia, ¿sabes cuánto tiempo toma? ¿Cuántos días? Un Ah, día, tal vez, medio día, algo así, no sé. Wicho, ¿cuánto decís? Vos creo yo, ¿no? 2 horas. Dos No, horas sí, abrir imagínate. una empresa. No tienes que estar físicamente. Y por ejemplo, el programador con el que estoy trabajando el desarrollo de blockchain, su empresa está en Estonia. Él trabaja en Reino Unido, pero su empresa está en Estonia. Esa es la eficiencia que necesitamos. Que no sea caro, que sea fácil, que sea digital, realmente digital. Porque de otra manera no tenemos ningún incentivo como emprendedores y como empresarios a abrir una empresa. Pero Wichini, no sé si vos tenés ahí algo más que mencionar. Súper interesante lo que menciona el Diego. Al final, la figura del emprendedor en todo el mundo es una figura, es un personaje al final que lucha contra todo y todo, ¿verdad? O sea, aquí en Europa, por ejemplo, ser emprendedor tiene, a pesar de todas las facilidades, como dice el Diego, igual tiene ciertas trabas porque, no sé, los costos de iniciar a ser emprendedor tal vez son altos, no hablando económicamente, pero sí porque hay mucha competencia, porque la mano de obra aquí es cara. Entonces, al final, ser emprendedor involucra siempre una constante lucha, ¿no? Constante lucha contra la infraestructura, constante lucha contra las barreras legales. Y aterrizando la Guate, yo creo que esto se puede ver o sea, se puede hacer una línea donde pongamos en una punta el emprendedor que está en la terminal, que su único acceso al financiamiento es el colombiano, que le quiere cobrar el 40% de intereses y si no le paga lo mata, ¿verdad? Que existe eso es real en Guate. Y está en la otra punta el empresario que ya tiene un mega gran capital y para él abrir una empresa lo hace porque tiene que hacerlo, pero realmente no es un problema. Entonces yo creo que Guate tiene como que las dos puntas y la diferencia que hay en cuanto a facilidad, el que ya está establecido, por así decirlo, y el que está comenzando en lo más bajo o en uno de los puntos medios es abismal. O sea, acceder a un préstamo en las grandes escalas, por así decirlo, no es nada complicado. Sobre todo si es alguien que ha sabido manejar, considero yo, bien tu crédito, si has pagado ya financiamientos antes, te ofrecen, te llaman y te ofrecen. No sé si a cualquier persona en Guate que maneje una tarjeta de crédito bien lo llaman a cada rato, ¿verdad? Que una tarjeta de crédito obviamente no es aconsejable como financiamiento para hacer una empresa, pero es un buen ejemplo para medir la diferencia que hay entre la persona que está comenzando, que además de las grandes barreras que tuvo de educación, de alimentación,
infraestructura que seguramente tiene que usar transporte público, etcétera, etcétera. Ese pequeño emprendedor tiene unas barreras muchísimo más altas comparado con el que está hasta arriba, ¿no? Pero igual ambos tienen problemas básicos que no deberían de existir, como mencionamos, ¿no? Infraestructura y qué sé yo. Y me parece interesante escuchar el punto de vista de Diego, que no lo pondría obviamente en la parte baja de la escala, hablando siempre de la escala, sino que un punto medio que igual tuvo dificultad para hacer el negocio, ¿verdad? Y yo sí considero que tener emprendedores es vital para cualquier país que quiere salir adelante. De hecho, tocó un punto muy interesante, Diego, y es que países como Eslovenia, fue que mencionaste, no recuerdo bien. Est- Estonia, ajá. Estonia, Estonia. perdón, sí, Estonia, los famosos paraísos fiscales, ¿verdad? ¿Por qué son tan famosos y por qué son tan avanzados en términos de bienestar? Y es porque al final las barreras de acceso con las que tienen que luchar los emprendedores son bajas. Existen, porque siempre van a existir, o sea, el emprendedor sí está acostumbrado como a esa constante lucha, ¿no? Pero es importante tener emprendedores, o sea, el episodio anterior, cabal, hablamos de que uno de los grandes problemas de Europa es que hacen falta los emprendedores, y Luis Fer mencionó, cabal, que hay unos del este que vienen y andan en sus supercarros y todo, pero al final los que vienen del este, que vienen con esa mentalidad de no, hay que echarla toda, e invirtamos y arriesguémonos, y es lo que hace crecer a los países, ¿verdad? Entonces sí soy obviamente pro emprendedor, porque mi papá es un gran ejemplo, ¿verdad? Y yo lo miro día a día con una llamada normal, o sea, desde llegar tarde a una reunión por el tráfico, mucha, o sea, ya eso es una barrera para un emprendedor, porque, puchica, tal vez saliste temprano, Ujú. tal vez es un negocio Sí. importante que va a generar empleo, pero igual no lo puedes cerrar porque estás encerrado en el tráfico, ¿verdad? Encerrado en el tráfico, o sea, suena tonto, honestamente, no debería existir esa barrera. O querés hacer la reunión virtualmente, se te cae el internet, ¿verdad? O no hubo una buena formación anterior a los empresarios de cómo usar una compu, muchachos. O sea, ¿cuántos empresarios, si pudieran usar una compu en el interior del país, o si tuvieran acceso a internet, no lo harían? O sea, muchos lo harían. O sea, hay muchas formas de cómo ayudar al empresario en Guate, y no necesariamente tiene que ser a través del Estado, ¿verdad? Que esa es una de las cosas que pensamos. Puede haber iniciativa privada que ponga una escuela de formación, que eso está muy de moda acá en Europa. Y yo he tenido la oportunidad de participar algunas veces a ese tipo de escuelas, y no son tan caras, son accesibles, pero te ayudan como a estructurar una empresa, como a tener una mentalidad diferente. Entonces sí creo que hay mucho por hacer, y alguien tiene que tomar los riesgos, ¿verdad? Un empresario valiente. Huicho, tocaste el tema fiscal. Yo creo que es algo clave para definir un poco la competitividad de un país. Bueno, siempre dicen que los impuestos en Guatemala son muy bajos. Yo creo que eso lo dice la gente que no ha hecho negocios en Guatemala, que nunca ha tenido una empresa, que no le ha tocado pagar una planilla nunca. Me parece una creencia falsa. Un poco, yo quisiera un poco que cuenten su experiencia en el tema de y fiscal, cómo les ha ido. Y creo que esto también va atado que lo hemos hablado en episodios anteriores con eh, bueno, si cobras impuestos, pero no recibís pues mucho a cambio, eso lo vuelve todavía más complicado porque las empresas en Guatemala, indistintamente si los impuestos son altos o bajos, ya me contarán ustedes, aparte de pagar impuestos, tiene que pagar el policía para que le cuide la seguridad, tiene que pagar en muchos casos transporte para los empleados porque no hay transporte público, tiene que pagar costos extra en transporte porque las carreteras no funcionan. Y así, digamos, hay brechas también de formación de mano de obra que le toca a las empresas invertir o gastar en eso para formar a sus empleados porque no van bien formados desde el sistema educativo. Entonces yo creo que el Estado en Guatemala a veces pareciera un Estado que busca abarcar mucho, pero aprieta poco, porque quieren administrar el aeropuerto, quieren tener control sobre las carreteras, que en muchos países las carreteras son concesionadas y funcionan mucho mejor que aquí. Y el ejemplo está ahí, la carretera al puerto, que funcionaba muy bien, solo se la dieron al gobierno y en un año ya se les había caído la carretera. O sea, es un ejemplo clarísimo de que hay cosas que no deberían estar en manos del Estado, sino que deberían estar en manos administrativamente privadas. Entonces vamos con el tema fiscal. Huicho, ¿cómo ha sido tu experiencia con el tema fiscal? Y luego, Diego, a ver cómo les ha ido con impuestos. Te puedo responder fácil. Para el empresario en Latinoamérica, el impuesto del Estado es un costo.
¿Y qué te quiero decir con esto? Que lo miran como una carga, ¿me entiendes? No, no siento que el impuesto, el empresario va encantado así al azar. Hoy me toca, mucha, al fin voy a ir a pagar mis impuestos sobre la utilidad de este año, ¿verdad? O estoy encantado de pagar el seguro social de mis empleados. No, porque nunca han visto beneficios y no los están viendo. Entonces, al final, para el empresario, creo que la mentalidad de impuestos es literalmente impuestos, ¿verdad? Que eso, honestamente, ha cambiado mucho desde que estoy en Europa, porque aquí muchos empresarios no lo miran tan así, lo miran como una inversión, lo miran como, o sea, no necesariamente lo miran como un costo, como una carga al final, porque saben que le conviene a sus trabajadores y están encantados de pagarle su seguridad social, más bien lo miran como algo normal. Entonces sí, sí te digo que Guate, como vos decís, en ese tema sí, y Latinoamérica en general yo creo que está en sus inicios. Y el otro gran tema de esto es la informalidad, ¿verdad? Que al final, del lado del empresario, te puedo decir que hasta cierto punto entiendo por qué hay tanta informalidad, porque es lo que hablamos, ¿no? El emprendedor tiene que luchar con mil cosas, ¿verdad? Con la inseguridad que vos decís, con la infraestructura, todo lo que hemos venido hablando. Y a eso sumarle que tiene que legalizar la empresa, que no sabe cómo hacerlo, porque al final eso es otra cosa, ¿verdad? Que hay muchos empresarios que tal vez sí lo harían, pero no saben cómo. No hay alguien que te diga cómo hacerlo, o los costes de hacerlo son altos, o alguien te engaña y te dice, no, no cuesta 10.000 quetzales, ¿verdad? Te va a costar 50.000. Y al final no es cierto, ¿verdad? Entonces, sí creo que el tema de los impuestos se puede vivir en dos partes, siempre en la parte de la informalidad y en la parte de los que lo pagan. Igual no están contentos porque no lo miran como algo que les convenga, ¿verdad? Y no sé, o sea, como vos decís, el Estado quiere abarcar mucho y no se puede al final. Deberían de haber incentivos, pienso yo, para no solo criticar, ¿verdad? Incentivos a legalizarse, incentivos a acercarse a los puertos, como vos decís, pero no hacerlo como han intentado, ¿verdad? De que, hagamos una ciudad en la periferia y de que se vaya toda la gente a esa ciudad y resolvamos todos los problemas con eso, que se acabe el tráfico, que se acabe todo, ¿verdad? O sea, hacer eso resolvió Guate, pero no, ¿verdad? O sea, creo que es un paso a paso, se pueden tomar muchos ejemplos, hay grandes ejemplos, no hay que ver tan lejos como Corea, por ejemplo. Corea es o China, ¿verdad? Que como mencionó Diego, las ciudades portuarias de China son un gran ejemplo de que sí se puede, porque literalmente China pasó de ser agrícola a ser la gran maquila y ahorita ya está dejando de ser esa gran maquila que siempre hemos pensado, ¿verdad? Yo me acuerdo para cerrar brevemente, de un artículo que escribí en una clase de Roberto Wagner, si nos escucha, le mandamos saludos, que era El dragón chino me está acechando, ¿verdad? Que es que yo soy amante de China y de su forma de hacer negocios, porque tuve la oportunidad de tratar con ellos y porque de verdad son directos y van a lo que van, a hacer negocios. Y no buscan fregarte porque saben que a largo plazo, si te fregan a corto plazo, a largo plazo te pierden. Entonces, es una ética de negocios bastante alta, que no suena porque obviamente, ¿verdad? Es la competencia directa de Estados Unidos. Entonces no escuchas la empresa china de teléfonos X es la más grande porque inventó el chip hecho de un material más innovativo, ¿no? ¿Verdad? No lo escuchas porque obviamente no estamos cerca de ellos, pero aquí sí se escucha un poco más que China es una gran potencia y no es esa cosa de, no, los productos chinos son malos, más bien no, aquí los miran bien. No sé si han visto esos TikToks, ¿verdad? De que sale el chinito con su Louis Vuitton diciendo te la vendo, te la vendo en vez de a 3.000 euros a 100 euros, ¿verdad? O sea, literalmente están haciendo el Louis Vuitton, literalmente, y ha sido un proceso de agrícola a hacer lo que son hoy, ¿verdad? Yo soy un gran admirador y creo que es un gran ejemplo para Watts. Y yo te diría que el problema fiscal en nuestro país es que tenemos una doble tributación. Ahora me voy a explicar por qué. Porque pagamos los que pagamos, pero al mismo tiempo tenemos que en lo privado nosotros resolver nuestros propios problemas. Entonces, pagas por seguridad, pero no tenés seguridad. Tienes que pagar a tu guardia. Pagas por salud, pero no tenés salud. Le tenés que conseguir un seguro médico privado a tus colaboradores y los querés tener contentos. Pagas por infraestructura, pero no tenés infraestructura. Tenés que sufrir el tráfico, tenés que sufrir el deterioro de tus vehículos, tenés que sufrir el costo del combustible. Realmente pagamos dos veces.
y resolvemos muchas de las cosas a lo privado y realmente el mejor amigo del capitalismo y de la privatización es el gobierno, porque está apretando muy poquito y no nos está entregando servicios útiles para ser competitivos y para ser eficientes. Y, y bueno, ahí lo dejaría un poquito en corto para pasar allá a alguna otra duda que puedas tener ahí, Luis Fer. El último tema para hoy al menos, que yo creo que lo vamos a abordar en el siguiente episodio más a detalle, y para darle una introducción es el tema de mano de obra calificada. Si comparas el salario mínimo de Guatemala con otros países vecinos, es un salario mínimo bastante alto. Y esto se complica más porque al final, digamos, si vos tenés una mano de obra calificada, pues, o sea, le puedes pagar un salario relativamente alto, pero si tenés un salario mínimo artificialmente alto que no corresponde con una mano de obra calificada, pues lo que terminas causando es más informalidad, menos empleo. em, Tal vez, Wicho, que has tenido la experiencia de, obviamente, de tener una empresa con varios colaboradores, con el caso de tu papá, y bueno, Diego, vos buscando mano de obra, no sé si has tenido la experiencia. ¿Cómo ven el tema de mano de obra? ¿Cuáles son los retos para Guatemala en el sentido de lograr tener una mano de obra más calificada? Muy buena pregunta, honestamente. Y yo creo que es uno de los grandes retos para los empresarios, porque encontrar a alguien que de verdad cumpla con lo que realmente necesitas es complicado. Sin ir muy lejos, con un ejemplo básico, diseñadores gráficos, ¿verdad? Se necesitan diseñadores gráficos en una empresa que está diseñando tazas y quiere hacerle un diseño único a cada taza. En Guate existen muchos diseñadores gráficos, pero es un tema amplio porque al final no solo está el tema de cómo lo encontrás, o sea, no hay empresas que te ayuden a encontrar al diseñador gráfico que estás buscando que esté acorde a lo que necesitas, sino que también está el tema de que la educación de los diseñadores gráficos tal vez no está al día a día como pudiera estar en otros países del mundo. Por dar un ejemplo en este tema, tal vez diseñador gráfico no es el mejor ejemplo, pero tenemos un ingeniero biológico, ¿verdad? O sea, o una carrera un poquito más especializada que realmente tenés que rebuscar en Guate para encontrar, qué sé yo, a un ingeniero de alimentos que tenga que revisar la producción en Petapa, eh, pero en Petapa hay muy pocos, ¿verdad? Entonces tenés que encontrar a alguien que tenga que o aceptar trasladarse a Petapa o vos tenés que aceptar que trabaje desde casa o cómo lo haces, ¿verdad? O sea, la verdad es que el tema de mano de obra calificada en Guate está de una parte todo el reto de que exista la persona que estás buscando y de ahí está la parte de cómo hacer conectar tu empresa con esa mano de obra porque primero es difícil encontrarla, como había dicho, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay muchas empresas que se dedican a contratar personal y en Guate eso suena poco o no se utiliza mucho, aunque exista. Entonces sí, creo que es un tema bastante amplio, pero por darte un ejemplo más aterrizado, no, en el tema de la importación de calzado, que no solo es el tema de la importación, sino que también la distribución del calzado, ¿verdad? Entonces se necesita un equipo de ventas. Para el equipo de ventas, encontrar vendedores que te cubran Guate, por ejemplo, porque eso se maneja con rutas, está la ruta del norte, está la ruta del interior este, está, etcétera, ¿no? Entonces, encontrar a alguien que pueda cubrirte una zona, que tenga las capacidades de entender los aspectos técnicos de un calzado, que entienda qué está haciendo, las cantidades, porque al final maneja números, maneja, o sea, es complicado hablando solo de alguien, de un agente de ventas, pues que no debería ser algo complicado porque no es mano de obra calificada como pudiera ser un ingeniero, ¿verdad? Entonces sí, es un muy buen tema. Lo dejo hasta ahí porque yo creo que va a ser muy buen episodio cuando toquemos este tema y le paso la palabra a Diego. Fíjate que yo creo, veo dos retos. El primer reto es el nivel de valor agregado que necesitamos que nuestra mano de obra esté generando no es tan elevado, no es suficiente para poder crecer o escalar económicamente. Nuestras actividades productivas son muy básicas y nuestros máster, nuestros licenciados, nuestros ingenieros
realmente desarrollan actividades que no añaden mucho valor. Entonces, no podemos pensar en una Guatemala que sea competitiva como lo son ahorita los países que sí están generando un desarrollo para su población, porque no tenemos esa mano de obra. Y la gente que se va a estudiar, se viene a estudiar a otras partes del mundo, pues encuentra un trabajo en un lugar en donde la productividad es igual de elevada, entonces ya no regresa. Entonces tenemos mucho profesional, muy poco calificado para poder escalar en el desarrollo de nuestra nación. Eso por un lado, y por el otro lado, la gente que tenemos carece de algo muy fundamental, la mayoría, por la calidad de la educación que tenemos, y es el criterio. Nuestra educación a nivel de la escuela, a nivel del bachillerato, del diversificado, no nos aporta criterio. Entonces, como dice Wicho, es difícil realmente poder digamos que preparar a tu capital humano para desarrollar una actividad que sea relativamente compleja, si no lo va a poder realizar a totalidad. Eso de la mano de el problema de la desnutrición crónica, que una de cada dos personas hace 5 años lo padecía, y eso genera también una dificultad en la habilidad para tener un criterio ágil, y lastimosamente nosotros somos privilegiados. Nosotros somos altamente privilegiados, pero somos el 1% o el 0,5% de la población de Guatemala. Entonces es un enorme reto, y, y bueno, sí, muchísimo que platicar sobre este tema, te diría. Un par de mensajes finales, Wicho. ¿Qué futuro crees que hay para hacer negocios en Guatemala? ¿Lo miras bien? ¿Hay que hacer muchas reformas seguro? ¿Harías negocios en Guatemala o definitivamente ya no? Bueno, yo soy amante de la vida empresarial. Aprovecho a mandarle un saludo a mi papá, que es mi héroe en ese sentido. Muy, muy, muy buen empresario, honestamente, lo admiro mucho. Y sí, yo sí haría negocios en Guate. No solo porque es mi tierra, sino porque hay una gran capacidad en todo sentido. Hasta cierto punto es un mercado virgen en muchas cosas, ¿verdad? Y sí creo que es un gran reto, y como vos decís, podemos hablar horas y horas y horas de todo lo que se pudiera cambiar, pero sí, sí haría negocios en Guate, y sí los quisiera hacer en el futuro, honestamente. Y yo tal vez ahí también replicando la pregunta, Abucho, yo también voy a hacer negocios en Guatemala, pero yo específicamente en el sector de servicios, porque a mí me vuelve loco, y soy extremadamente pesimista respecto a la infraestructura que tiene nuestro país. Entonces, yo creo que si tenemos un futuro para desarrollar Guatemala es en los servicios, con internet, con tecnología, con provisión de business process outsourcing para Estados Unidos. Estamos tan cerca de un país que necesita muchos servicios, mucha tercerización de servicios, y yo veo el ejemplo de Lituania. En Lituania no están generando productos como Taiwán, no. Ellos están ofreciendo servicios. La gente se está formando, se están volviendo expertos en temas muy complejos de inteligencia artificial, de blockchain, de tecnología, y le están proveyendo servicios de alto valor agregado a los demás países del mundo, con únicamente una computadora, acceso a internet y una oficina que puede ser su casa. Entonces, para un país tan heterogéneo en términos de nuestra orografía, no creo que necesitemos seguir luchando por mejorar nuestra infraestructura, nuestra conectividad. No, simplemente apostemos por la tecnología y ofrezcamos servicios a nuestro vecino gigantesco que es Estados Unidos, de alto valor agregado, y podemos llegar a desarrollar a nuestro país. Bueno, para cerrar, yo quisiera felicitarlos por haber tomado esos riesgos que han tomado para formar empresas. Yo creo que necesitamos más emprendedores y más empresas en este país y en general en la región, que al final es lo que genera valor y riqueza, el sector privado. Bueno, hemos llegado al fin de este episodio. Invitar a nuestros oyentes a que nos den like, que nos compartan. Y bueno, Diego, siempre es tradición que vos cerres el episodio, así que te doy el chance ahí para que lo cerres. No, hombre, me encantó muchísimo tu cierre, y
Pues agradecerles a todas y cada una de las personas que nos aguantan la casaca y mándenos ahí temitas que les guste que platiquemos, personas que quieran que invitemos a nuestras conversaciones de domingo, grabadas domingo, pero que vamos publicando ahí entre semana. Y pues muchas gracias. Hasta pronto y que les vaya muy bien. Nos vemos.